Esta noche se están intensificando tormentas severas en todo Estados Unidos y la devastación que traen ya está demostrando ser mortal. Millones de estadounidenses se encuentran actualmente bajo vigilancia de tornados mientras violentas tormentas azotan la región. Trágicamente, ya se han cobrado más de 2 docenas de vidas y el número de víctimas sigue aumentando. Lo que se está desarrollando en el sur de Estados Unidos es nada menos que catastrófico, a medida que vientos huracanados arrasan ciudades, dejando una destrucción generalizada a su paso. Los servicios de emergencia están abrumados y hacen todo lo que pueden, pero la región se prepara para un caos aún mayor. Pero nada podría haber preparado a nadie para lo que vino después. El cielo se transformó en un rojo profundo e inquietante. No los tonos cálidos de una puesta de sol, ni la sombra siniestra de un eclipse, sino algo mucho más oscuro, más premonitorio. En ciudades como Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, el sol pareció desaparecer, reemplazado por un misterioso resplandor carmesí que sofocó el aire. El pánico se extendió rápidamente por las calles, cuando la gente se detuvo en seco, mirando hacia arriba con el corazón acelerado, consumido por una sensación de pavor. Y entonces, como si los cielos mismos hablaran, un gemido profundo y de otro mundo resonó en las ciudades. Era un sonido diferente a todo lo que nadie había escuchado antes, un grito inquietante que resonó en el aire y duró 3 minutos completos. Fue una llamada que dejó al mundo paralizado, el aire cargado de incertidumbre. ¿Fue esto una advertencia, un mensaje o algo mucho peor? Nadie lo sabía, pero al día siguiente el desastre no hizo más que crecer. Las inundaciones crecieron a una velocidad antinatural, tragando vecindarios enteros, destrozando carreteras y devorando todo a su paso. Los científicos luchaban por encontrar respuestas, pero nadie podía explicar el origen de la ira de la naturaleza. El cielo rojo no había sido una fugaz anomalía atmosférica. Era un presagio de algo más allá de la comprensión humana. Mientras el mundo observaba aterrorizado, una pregunta resonaba en todas las mentes: ¿qué viene después? El día había comenzado como cualquier otro. El sol salió como siempre, proyectando su cálida y dorada luz sobre las ciudades, y el cielo estaba claro y azul. La vida transcurrió como de costumbre. Tráfico matutino, niños dirigiéndose a la escuela, cafeterías llenas de actividad. Pero algo estaba cambiando. Al principio apenas se notaba, un cambio en la atmósfera, una sutil pesadez en el aire, como si el mundo mismo se estuviera preparando para algo. La gente lo sintió, pero no pudieron ubicarlo. Y entonces el cielo empezó a cambiar. Lo que comenzó como una ligera decoloración en el horizonte rápidamente se convirtió en algo innegable. El brillante cielo azul fue tragado por un siniestro tono carmesí. Comenzó lentamente, como una enfermedad progresiva, provocando un silencioso escalofrío de inquietud por las calles. Pero pronto la transformación se aceleró. El sol, que alguna vez fue brillante y reconfortante, se desvaneció detrás de un velo invisible, dejando solo un brillo extraño y de otro mundo. El cielo estaba sangrando. Esta no era una puesta de sol cualquiera. Esto no fue un truco de la luz. El cielo rojo se extendía por Texas, Georgia y Arizona, pintando el mundo con un tono antinatural. La gente se detuvo y miró, algunos con miedo, otros con asombro, pero todos sintieron el inquietante silencio que se apoderó de ellos. Los sonidos habituales de la ciudad, autos tocando bocinas, peatones bulliciosos, sirenas distantes, se desvanecieron y fueron reemplazados por una quietud inquietante. Era como si el mundo hubiera dejado de girar momentáneamente, como si algo más allá de su comprensión se estuviera desarrollando. Este no fue solo un evento climático inusual. Esto era algo mucho mayor, un mensaje tácito, una señal de que el velo entre lo conocido y lo desconocido estaba empezando a deshilacharse. Pasaron las horas y el cielo rojo no daba señales de desvanecerse. A diferencia de una tormenta pasajera, este no fue un fenómeno pasajero. Permaneció, flotando pesadamente en la atmósfera como si el tiempo mismo hubiera cambiado. El aire era denso, sofocante, cargado de una energía que nadie podía explicar. La gente continuó con sus rutinas, pero había una sensación compartida de inquietud, una tranquila comprensión de que algo incomprensible estaba sucediendo. Esto no fue solo una anomalía climática, este fue un momento en el que los límites de la realidad parecieron doblarse, una señal de un mundo más allá de nuestra comprensión. El tiempo mismo pareció suspenderse. El pasado y el futuro chocaron en un solo momento que pareció interminable y fugaz.
Por primera vez en la historia de la humanidad, nos enfrentamos a una presencia que no podía racionalizarse, algo que no podía ignorarse. El cielo hablaba y todo lo que cualquiera podía hacer era escuchar. Luego, el 28 de febrero de 2025, ocurrió algo aún más inexplicable. Una fecha que pasaría a la historia como el día en que el mundo escuchó el sonido. En ciudades como Dallas, Houston y Luisiana, el aire fue repentinamente sacudido por un ruido que desafió toda explicación. No fueron ni truenos ni el viento aullante. No era el zumbido de una maquinaria ni el lejano estruendo de un terremoto. No, era algo antiguo, algo que parecía venir de lo más profundo de la tierra, algo que no pertenecía a este mundo. Un gemido profundo y resonante llenó el aire, un sonido tan poderoso que vibró a través de los huesos de todos los que lo escucharon. Era casi musical, como una trompeta, pero diferente a cualquier instrumento jamás creado por manos humanas. Fue una llamada, una advertencia, un anuncio de algo que estaba por venir. Durante 3 largos minutos, el sonido continuó, abrumando a todos los que lo escuchaban. La gente se quedó paralizada en el lugar, con el aliento atrapado en la garganta y los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras el mundo mismo parecía detenerse. Era como si el tiempo contuviera la respiración, esperando el siguiente capítulo. Y tan repentinamente como comenzó, el sonido se detuvo, dejando tras de sí un vacío que parecía ensordecedor. La gente intercambiaba miradas, todas sus expresiones preguntaban lo mismo: ¿qué fue eso? ¿Qué acababa de pasar? Algo se estaba desarrollando, algo más allá de la comprensión de la ciencia, más allá de la comprensión humana. El cielo rojo no era solo una anomalía. El sonido no era solo un misterio. El mundo estaba cambiando y las señales se hacían imposibles de ignorar. ¿Estás prestando atención? Quédese con nosotros mientras continuamos descubriendo la verdad detrás de estos eventos. Ha llegado el momento de prepararse. Algo está por llegar y debemos estar preparados. Todo lo que quedó después del sonido fue la inquietante resonancia que aún resonaba en el aire, cuyo origen era un completo enigma. Los expertos, científicos, meteorólogos, geólogos, intentaron explicarlo, pero ninguno pudo. No fue un evento natural. No fueron truenos ni el estruendo de un terremoto. Esto era algo que estaba mucho más allá de la comprensión humana. La gente buscó respuestas en las noticias, pero no encontró ninguna. Algunos especularon que se trataba de un profundo temblor sísmico, señal de que algo catastrófico estaba a punto de ocurrir. Otros pensaron que podría tratarse de una anomalía atmosférica, algo nunca antes registrado. Aún así, algunos susurraron que se trataba de algo mucho mayor, algo que la ciencia no podía explicar. El miedo comenzó a extenderse cuando aparecieron en línea vídeos del sonido. Personas de todos los ámbitos de la vida, conectadas solo por su experiencia compartida, informaron haber escuchado el mismo gemido espeluznante. Fue como si la misma tierra hubiera gritado. Pero justo cuando parecía que el sonido podría no ser más que un misterio extraño e inquietante, sucedió lo inimaginable. Al día siguiente, las inundaciones arrasaron la región y crecieron a una velocidad antinatural. Ciudades enteras, Dallas, Houston, Luisiana, fueron consumidas por el aumento. Las calles se convirtieron en ríos, las casas quedaron destrozadas y los coches fueron arrastrados por la fuerza implacable del agua. Las familias se aferraron a los tejados esperando ser rescatadas, pero la destrucción fue tan vasta que nadie podía comprender plenamente su magnitud. Esta no fue una inundación cualquiera. No hubo precipitaciones prolongadas ni un aumento gradual del nivel del agua. Esta inundación llegó sin previo aviso, una oleada violenta que parecía casi decidida, como si la naturaleza misma hubiera sido desatada por una mano invisible. Los meteorólogos estaban desconcertados, incapaces de explicar cómo se pudo producir un desastre de tal magnitud sin señales previas. Las aguas subieron como convocadas, imparables, desafiando toda ley natural. Mientras las aguas rugían, un pensamiento escalofriante se apoderó de él: ¿fue esto solo una coincidencia? ¿O había algo más grande en juego? El espeluznante gemido de la noche anterior ahora parecía un presagio de la devastación que se avecinaba. ¿Podría haber sido una advertencia que no fue escuchada? ¿Fue esta inundación la furia de la naturaleza, o fue algo más, un mensaje transmitido por el agua, la destrucción, el dolor? Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, el alivio fue fugaz. El cielo, una vez claro y azul, se había transformado una vez más.
El mismo tono carmesí que había teñido los cielos días antes había regresado. Pero esta vez era más oscuro, más pesado, cargado de una sensación de perdición inminente. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador. El sol, una vez brillante y firme, comenzó a desvanecerse. No era un atardecer normal. El sol mismo parecía oscurecerse, tragado por un vacío antinatural. Al mismo tiempo, la luna, una vez pálida y luminosa, se volvió roja como la sangre. La gente miraba hacia arriba con incredulidad, con el corazón cargado de miedo. Esto no fue solo un patrón climático extraño. Esto era de naturaleza bíblica. Las palabras del libro de Apocalipsis resonaron en la mente de muchos: el sol se puso negro y la luna se puso roja como la sangre. ¿Podría ser que estas antiguas profecías finalmente se estuvieran cumpliendo? El cielo rojo sangre había aparecido antes, a lo largo de la historia, precediendo a grandes catástrofes. ¿Qué significó? ¿Qué nos estaba diciendo? Las respuestas siguen siendo inciertas, pero una cosa está clara: el mundo está cambiando y debemos prepararnos para lo que viene después. En el siglo XVIII, Londres fue testigo de un inquietante tono carmesí en el cielo, una advertencia que precedió al estallido de la guerra. Un siglo después, el mismo cielo siniestro se cernía sobre el mundo justo antes de que la gran plaga se cobrara innumerables vidas. Ahora, ese mismo inquietante carmesí había regresado. ¿Estaba señalando la llegada de algo aún más catastrófico? ¿Fue este el comienzo de otro capítulo oscuro y aterrador en la historia de la humanidad? Los textos antiguos, descartados durante mucho tiempo como profecías lejanas, hablaban de señales celestiales que marcaban grandes trastornos. El libro de Joel describe maravillas en los cielos, prediciendo un tiempo en que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes del día terrible del Señor. Estas antiguas palabras, que alguna vez se consideraron predicciones vagas, ahora se estaban desarrollando ante nuestros ojos en tiempo real, con un poder innegable. Pero los acontecimientos inquietantes no se limitaron solo a los cielos. En todo el mundo, la tierra misma pareció protestar en una respuesta violenta. Un enorme terremoto, de una asombrosa magnitud de 7,8, sacudió una región que antes se consideraba inmune a tal devastación. Este era un lugar donde ningún registro había sugerido jamás la posibilidad de tal catástrofe. Sin embargo, la Tierra se había desgarrado, desafiando todas las expectativas científicas. Las ondas de choque reverberaron hacia afuera, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los edificios antiguos se derrumbaron, sus piedras quedaron reducidas a escombros, mientras comunidades enteras desaparecían en las heridas abiertas de la Tierra. Y este no fue un hecho aislado. En todo el mundo, la actividad sísmica aumentó. Los volcanes, que alguna vez estuvieron inactivos durante milenios, comenzaron a agitarse con una energía alarmante. Los temblores sacudieron áreas que antes no habían sido afectadas por tal inestabilidad. Era como si el núcleo mismo del planeta gemiera, como si una fuerza profunda e invisible se agitara bajo la superficie. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas alcanzaron niveles sin precedentes. Las naciones, que alguna vez fueron aliadas, ahora estaban al borde de la guerra y sus líderes hicieron declaraciones que provocaron oleadas de miedo en la comunidad internacional. Las fuerzas militares se movilizaron, las fronteras se estrecharon y el aire se llenó de susurros sobre un conflicto inminente. El mundo ya no era estable. Se estaba desmoronando. La inestabilidad política, la agitación económica y el espectro siempre presente de la guerra pintaron un cuadro que parecía inquietantemente similar a las advertencias profetizadas en el Evangelio de Mateo: se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Estas palabras no eran solo un eco lejano de textos antiguos. Estaban cobrando vida ante nuestros propios ojos. Y aún así, las tormentas continuaron, como si la naturaleza misma se hubiera vuelto contra la humanidad. Huracanes violentos arrasaron ciudades costeras, incendios forestales arrasaron regiones enteras, temperaturas gélidas se apoderaron de zonas que deberían haber sido cálidas, mientras que olas de calor insoportables quemaron tierras que deberían haber sido frías. La naturaleza, al parecer, se estaba rebelando y su furia era un reflejo del caos que desgarraba el mundo humano. En medio de este caos, surgió un misterio, un fenómeno extraño e inexplicable que dejó asombrados incluso a los más escépticos. Era algo que no podía cuantificarse ni explicarse, algo que no resonaba en la mente, sino en el alma. Susurró en los vientos, tembló en la tierra, ardió en el cielo rojo sangre.
Fue una advertencia, un mensaje, una señal. Mientras el mundo se tambaleaba al borde de un futuro incierto, persistía una pregunta: ¿estábamos escuchando? Todo comenzó como un leve susurro en las sombras, una enfermedad que parecía lejana, contenida dentro de fronteras lejanas. Pero, como una tormenta que se avecina, se extendió por las naciones, cruzando océanos y desafiando las fronteras de la geografía. Al principio hubo negación, luego miedo, seguido por un caos total. Los hospitales, que alguna vez fueron símbolos de esperanza y curación, se transformaron en campos de batalla. Los heridos, los enfermos y los moribundos inundaron sus pasillos. Oraciones desesperadas mezcladas con los pitidos mecánicos de los sistemas de soporte vital defectuosos. Los trabajadores de la salud, esos valientes guerreros de la compasión, estaban en primera línea, con las manos temblando bajo el peso de un enemigo invisible. Los suministros médicos disminuyeron e incluso los sistemas de salud más sólidos parecían al borde del colapso. Esto no fue un simple brote, fue un ajuste de cuentas. Una señal de que el mundo mismo gemía bajo el peso de su propia codicia, abandono y corrupción. La Tierra, como siempre lo ha hecho, estaba hablando a quienes estaban dispuestos a escuchar. Estos signos no eran nuevos, pero se estaban intensificando, volviéndose más frecuentes y más difíciles de ignorar. Los terremotos destrozaron los cimientos de las ciudades y consumieron hogares y vidas en un instante. Las guerras, alimentadas por la codicia, el orgullo y el odio insaciable, devastaron a las naciones. La tierra ardió, los mares subieron y las enfermedades se extendieron como la pólvora. Era como si el mismo planeta estuviera convulsionándose, clamando por arrepentimiento, advirtiendo a la humanidad de su inminente perdición. Estos acontecimientos no fueron aleatorios. No eran producto de un universo caótico e indiferente. Eran signos, marcadores de un mundo fuera de equilibrio, de una humanidad que avanza demasiado lejos, demasiado rápido, sin tener en cuenta la antigua sabiduría que se ha tejido en el tejido de la existencia. Los profetas de la antigüedad nos habían advertido sobre estos tiempos, tiempos en los que la tierra gemiría, cuando surgirían la pestilencia y el hambre, cuando los reinos caerían y reinaría el caos. Incluso Jesús habló de este momento, diciéndonos: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. El mensaje es claro: estas señales no pretenden infundir miedo, sino despertarnos. El mundo ha sido adormecido en un profundo sueño, hipnotizado por las distracciones de la vida diaria, ciego a las advertencias grabadas en los cielos y la tierra. Pero ahora ha llegado el momento de despertar. Ya no podemos darnos el lujo de ignorar el llamamiento. Las inundaciones que ahogan las ciudades, los cielos oscurecidos por las tormentas, la agitación política que sacude a las naciones no son meras tragedias. Son mensajes urgentes, señales innegables. El mundo está cambiando y entrando en una nueva era anunciada hace mucho tiempo. Y, sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, muchos optan por permanecer ciegos. Se burlan, racionalizan, descartan los acontecimientos que se desarrollan como coincidencias o ciclos naturales. Pero la verdad permanece: vivimos en los días de los que habla la profecía. Debemos decidir cómo responderemos. ¿Seguiremos vagando en la oscuridad, esperando que estas señales pasen desapercibidas, o abriremos los ojos, despertaremos de nuestro letargo y nos prepararemos para lo que viene? La elección es nuestra. Nunca ha habido un momento más urgente para estar alerta, permanecer firmes en la fe y abrir nuestro corazón y nuestra mente a la verdad. Este no es un llamado a la desesperación. Es un llamado a la acción. Las señales no pretenden paralizarnos de miedo, sino fortalecer nuestra determinación. Dios no nos ha abandonado. Él nos está llamando y ofreciéndonos la oportunidad de regresar antes de que sea demasiado tarde. La historia nos muestra que las advertencias divinas nunca son estallidos repentinos de ira. Siempre van precedidos de llamadas al arrepentimiento. En los días de Noé, el diluvio no llegó sin previo aviso. Dios le dio tiempo a la gente para arrepentirse, para volverse de su maldad, enviando a sus mensajeros para suplicarles. Pero ignoraron las llamadas, riendo y burlándose, convencidos de que tenían más tiempo. Cuando llegaron las lluvias, ya era demasiado tarde. La destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un acontecimiento instantáneo. Las advertencias estaban ahí, pero la gente decidió ignorarlas. El juicio llegó, como siempre, cuando pasó la oportunidad de arrepentirse. Este patrón divino se ha desarrollado a lo largo de la historia.
Dios advierte, espera, suplica arrepentimiento, pero no esperará para siempre. El Señor es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La demora no es una señal de debilidad, es un acto de misericordia. Pero la misericordia tiene fecha de vencimiento. La puerta se cerrará, tal como lo hizo en los tiempos de Noé. Estamos viviendo estos días decisivos, los días que separan a los que están preparados de los que no. La parábola de las 10 vírgenes no es solo una historia, es una advertencia. 5 eran prudentes, con sus lámparas llenas de aceite, listas para recibir al novio. Los otros 5 eran tontos y vivían como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Cuando llegó el momento del ajuste de cuentas, los tomaron desprevenidos y se cerró la puerta. ¿Estás listo? ¿Has llenado tu lámpara de aceite? ¿Has preparado tu corazón y tu alma para lo que está por venir? Ahora es el momento de reflexionar, de alejarnos de las distracciones del mundo y buscar el refugio que perdurará. Jesús está regresando. La pregunta no es si estaremos listos cuando llegue ese día, sino cuándo y si estaremos listos. Mientras observamos el mundo desmoronarse, mientras somos testigos del cumplimiento de la profecía con alarmante velocidad, debemos preguntarnos, ¿estamos prestando atención? ¿Estamos atendiendo el llamado o estamos permitiendo que las advertencias pasen de largo, aferrándonos a la ilusión de normalidad? Las señales están aquí. La elección es clara. Si estás despierto, si ves que se revela la verdad, díselo al mundo. Escríbelo observando en los comentarios. Demuestren que no están ciegos, ni dormidos, sino preparados para afrontar lo que viene con fe y valentía. Comparte este mensaje con otros. Déjales ver, déjales oír y hazles saber que ahora es el momento de despertar. Las advertencias de Dios siempre han tenido como objetivo prepararnos, no paralizarnos con miedo. Cada señal, cada evento, es un llamado al arrepentimiento, un llamado a regresar al camino antes de que llegue el juicio final. El mundo está cambiando. Los cielos están hablando. El momento es ahora. ¿Estás listo? Esta noche escuchamos que despertar a lo que parecía vida en Marte está afectando la salud mental de muchas personas. Muchos han compartido con Joe Vázquez de Pix5 que la espeluznante vista les está dando una sensación de ansiedad apocalíptica. Joe, esta mañana me desperté y apenas podía creer lo que veía, el cielo estaba rojo sangre sobre 4 grandes ciudades estadounidenses, todas a la vez. Esto nunca había sucedido antes. Las Escrituras nos dicen, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de esta antigua profecía ante nuestros ojos? Si ve lo que veo, escriba lo veo en los comentarios a continuación. Lo que estoy a punto de compartir no pretende infundir miedo, sino más bien despertarnos a los tiempos en que vivimos. Ayer mismo llegaron informes desde Texas, California, Nueva York y Florida que describían un fenómeno extraordinario. Los cielos no solo adquirieron un tono rojo, se volvieron rojo sangre. Y este no fue un evento único, ocurrió simultáneamente en 4 de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Los científicos de la NASA están desconcertados y los meteorólogos se esfuerzan por explicarlo, culpando a las partículas de polvo en la atmósfera. Sin embargo, la escala, la intensidad y el momento perfecto de estos eventos no se parecen a nada que hayamos visto antes. Lo que lo hace aún más alarmante es que estas anomalías del cielo coincidieron con extraños sonidos parecidos a trompetas que se escuchan en todo el mundo. En Suecia, tonos espeluznantes y resonantes resonaron en el cielo, captados por cientos de testigos. Hace apenas unos días, se reportaron sonidos similares en Michigan. Estos ruidos misteriosos se escuchan en todo el mundo. ¿Lo que está sucediendo? La Biblia habla de un momento en el que el primer ángel tocará su trompeta y granizo y fuego, mezclados con sangre, serán arrojados a la tierra. ¿Podrían estos sonidos de trompeta y cielo rojo sangre ser las mismas señales predichas en las Escrituras? Estos no son solo tiempos difíciles, estos son tiempos decisivos. La forma en que respondemos en este momento revela la verdadera naturaleza de nuestra vida espiritual. Muchos de ustedes han preguntado qué pasos prácticos pueden tomar además de la preparación espiritual. Le animo a que se asegure de tener suficientes suministros para sustentar a su familia durante al menos 2 semanas, comida, agua y medicamentos esenciales. No se trata de prepararse por miedo, sino por sabiduría y administración responsable.
Recuerde, Noé construyó el arca mucho antes de que comenzara a llover. También recuerdo la historia de Esther. Quizás, al igual que ella, hayas venido a este lugar y momento con un propósito divino. No estás aquí por casualidad. Los acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor han sido ordenados y tú eres parte de este momento de la historia por una razón. Acéptalo. Pero hay más en esta historia. En este momento, Texas está lidiando con inundaciones catastróficas, las peores de la historia. Comunidades enteras están sumergidas, las calles se han convertido en ríos y las casas han sido arrasadas. Los esfuerzos de rescate se ven abrumados por la magnitud del desastre. Algunos llaman a esto un evento que ocurre una vez cada milenio, pero otros lo ven como una advertencia divina, un llamado a despertar. El libro de Lucas nos dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y las naciones estarán en angustia y confusión ante el rugido y agitación de los mares. ¿Cómo podemos ignorar los sorprendentes paralelos? Estas no son coincidencias. Son inequívocas llamadas de atención. Sin embargo, los extraños acontecimientos no terminan con las inundaciones. En algunos lugares el agua se comporta de forma poco natural. Se niega a retroceder, como si lo mantuviera en su lugar una fuerza invisible. En otros lugares, la gente informa que las aguas de la inundación burbujean, como si algo se moviera debajo de la superficie. Un vídeo viral incluso capturó la aparición repentina de un enorme remolino que se tragó escombros, árboles e incluso vehículos enteros. Nadie puede explicar qué lo está causando. Aún más inquietantes son las misteriosas criaturas que llegan a la orilla. Seres extraños e inidentificables, algunos de los cuales se asemejan a formas de vida de las profundidades marinas, están apareciendo en calles y patios traseros inundados. Los testigos los describen con piel translúcida, venas brillantes y ojos que se mueven independientemente de sus cabezas. Algunos parecen sin vida, mientras que otros se contraen y se mueven, como si todavía se aferraran a la vida en un entorno en el que nunca debieron emerger. ¿Sabías que en febrero de 2025 se cumplen exactamente 70 años desde que se desarrolló un patrón similar de acontecimientos en 1955? Ese año, el mundo vio inundaciones históricas, fenómenos inexplicables y agitación global. El número 70 aparece 56 veces en las Escrituras y a menudo se asocia con la plenitud divina. En el libro de Daniel se nos habla de las 70 semanas decretadas para el pueblo. ¿Podría ser que este ciclo actual esté completando algo que comenzó hace 70 años? Además, la actividad solar está alcanzando una fase inusualmente intensa. Los científicos han confirmado que las tormentas solares están bombardeando el campo magnético de la Tierra, provocando extrañas perturbaciones. Las señales de radio fallan, las brújulas cambian y aparecen auroras en lugares donde nunca antes se habían visto. En Texas, algunos informes describen las aguas de la inundación brillando débilmente bajo un cielo oscurecido por la tormenta, como si estuvieran cargadas por una energía invisible. ¿Podrían estas perturbaciones solares estar relacionadas con los acontecimientos de otro mundo que se desarrollan ante nosotros? La evidencia continúa acumulándose. El mes pasado fuimos testigos de lluvias de meteoritos sin precedentes, tan brillantes que eran visibles a simple vista en toda América del Norte. Estos no fueron eventos astronómicos predichos, aparecieron sin previo aviso. El Evangelio de Mateo advierte, inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Si ve estas conexiones, escriba despierto en los comentarios a continuación. Ahora es el momento de estar alerta. Las Escrituras tienen la clave para entender estas señales. En Hechos 21, 19-20, Pedro cita al profeta Joel, diciendo, «Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor». Al mismo tiempo, Estados Unidos está experimentando una agitación económica sin precedentes, que sacude los mercados financieros de todo el país. La alguna vez estable relación entre Estados Unidos y Canadá, que ha fomentado el crecimiento y la cooperación durante años, ahora enfrenta un giro brusco. A principios de 2025, el presidente Donald Trump impuso aranceles al acero y al aluminio canadienses, lo que provocó una importante perturbación en el comercio entre las dos naciones. La decisión, que se tomó durante las negociaciones comerciales en curso, provocó indignación en Canadá, y los funcionarios condenaron los aranceles como injustos.
La amenaza de una guerra comercial acecha y las empresas y los inversores quedan inseguros sobre el futuro. A las pocas horas del anuncio de Estados Unidos, los funcionarios canadienses convocaron reuniones de emergencia y rápidamente declararon su intención de tomar represalias. Las tensiones han aumentado a medida que ambas partes se preparan para la posibilidad de un mayor conflicto económico. Este brusco cambio en el panorama económico ha dejado a las industrias de ambos países tambaleándose, inseguras sobre lo que les espera. A medida que esta situación continúa desarrollándose, queda claro que la inestabilidad económica no es algo aislado. Es parte de un cambio global más amplio. Mientras tanto, las tensiones en Jerusalén se están intensificando y los líderes mundiales se preparan para conversaciones sobre la división de la Ciudad Santa. Sin embargo, las Escrituras advierten, aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones. Todo el que intente moverla se dañará a sí mismo. La alineación de los acontecimientos que suceden en todo el mundo, convulsiones económicas, movimientos políticos en Oriente Medio, fenómenos astronómicos y desastres naturales, es innegable. Lo que estamos presenciando no es mera coincidencia. Es el desarrollo de acontecimientos proféticos, un momento de la historia que exige un cuidadoso discernimiento. La pregunta ya no es si estos signos están conectados, sino cómo responderemos a ellos. Algo aún más misterioso está sucediendo. Han surgido informes de sucesos sobrenaturales en Jerusalén y sus alrededores. Varias personas afirman haber visto una figura radiante, vestida de blanco, de pie en el Monte de los Olivos por la noche, brillando tanto como el sol. Las imágenes de seguridad supuestamente capturaron este extraordinario fenómeno, pero poco después, las autoridades eliminaron las imágenes, citando dificultades técnicas. ¿Podría ser esta una visita angelical? ¿Una señal divina que nos advierte de lo que está por venir? Anoche recibí mensajes de creyentes de 5 países diferentes, cada uno de los cuales compartía el mismo sueño extraordinario, un shofar sonando sobre sus ciudades, seguido de cielos rojos sangre. Estas personas no se conocen entre sí, pero sus testimonios coinciden con una precisión notable. El libro de Amós nos asegura, ciertamente el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Dios no nos oculta estas señales, Él las está revelando a quienes miran y escuchan. Pero hay más. En Jerusalén, se escuchó una voz misteriosa cerca del muro occidental, recitando antiguos textos hebreos que nadie pudo identificar completamente. Los testigos describieron la voz como profunda, de otro mundo y reverberante como si no fuera humana. Algunos creen que fue una advertencia, otros piensan que pudo haber sido un llamado al arrepentimiento. Curiosamente, la historia parece repetirse. Muchos historiadores han señalado que se registraron acontecimientos similares antes de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. En ese momento, se informó que se escucharon voces en el templo que proclamaban, «Salgamos de aquí». ¿Podría ser esto una señal de que la historia vuelve a desarrollarse de la misma manera? Consideremos esto, gracias a la tecnología moderna, ahora podemos presenciar estos eventos globales en tiempo real, algo que las generaciones anteriores solo podían imaginar. Incluso esta misma capacidad de conectarse instantáneamente con el mundo se alinea con la profecía del libro de Daniel, que dice, muchos irán de un lado a otro, y el conocimiento aumentará. Es como si la profecía se estuviera cumpliendo ante nuestros ojos. Uno de los fenómenos más sorprendentes que estamos viendo hoy son los espeluznantes sonidos parecidos a trompetas que se informan en todo el mundo. Estos sonidos comparten la misma firma acústica que los toques del shofar utilizados en el antiguo Israel para advertir de un peligro inminente y convocar a la gente a reunirse. Los análisis científicos han confirmado que estos sonidos no son meras anomalías atmosféricas o ruidos de aviones. Son distintos, cada vez más frecuentes y desafían las explicaciones convencionales. En Michigan, decenas de personas se han presentado y han compartido imágenes de una enorme columna de fuego que apareció en el cielo. Ardía con un tono rojo brillante y naranja, pero no mostraba signos de consumir nada. En Suecia, se vio una misteriosa esfera azul flotando sobre una pequeña ciudad antes de desaparecer en el aire. Y en México, los aldeanos informaron haber visto una figura vestida de blanco brillante, caminando por el desierto por la noche, solo para desaparecer cada vez que intentaban acercarse. Cuando se les mostraron representaciones de Jesucristo, muchos de estos testigos afirmaron que la figura que vieron se parecía a él. Si cree que estamos presenciando cómo la profecía se hace realidad, escriba profecía en los comentarios.
Tu voz importa en estos tiempos cruciales. Lo que es aún más sorprendente es que estos cielos rojo sangre aparecieron exactamente 40 días después de la rara alineación celestial que discutimos en nuestro vídeo anterior. El número 40 en las Escrituras representa constantemente un periodo de prueba. El diluvio de Noé duró 40 días, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años y Jesús ayunó durante 40 días. El momento en que se produjeron estos acontecimientos no es un accidente, es una precisión divina en acción. Históricamente, fenómenos similares han ocurrido antes de importantes acontecimientos bíblicos, como antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El historiador judío Josefo registró un signo celestial, una estrella que parecía una espada, flotando sobre la ciudad y una luz misteriosa que rodeaba el altar del templo. Muchos ignoraron estas advertencias, pero quienes reconocieron las señales estaban preparados. Hoy somos testigos de acontecimientos aún más inexplicables. La semana pasada, un granjero de América del Sur descubrió antiguas inscripciones hebreas talladas en piedra en lo profundo de la jungla, que decían, el tiempo del fin está cerca. Los lingüistas y arqueólogos están desconcertados. ¿Cómo pudo la escritura hebrea antigua haber terminado en una región sin asentamientos judíos conocidos? Amigos, no estoy compartiendo esto para provocar miedo sino para enfatizar que el silencio en esos momentos sería irresponsable. Estas señales exigen nuestra atención y respuesta. Como dijo el mismo Jesús en Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque su redención se acerca. No dijo que nos escondiéramos por miedo, dijo que nos pusiéramos de pie y miráramos hacia arriba. ¿Cómo se ve la preparación espiritual en un momento así? Primero, significa examinar nuestros corazones. ¿Hay áreas de compromiso que hemos permitido que prosperen? ¿Existen relaciones que nos alejan de la verdad? ¿Las distracciones nos mantienen espiritualmente dormidos? Ahora es el momento de una autorreflexión honesta. En segundo lugar, estar preparado significa volver a las Escrituras como nuestro fundamento, sin confiar en opiniones o especulaciones, sino en la inmutable palabra de Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitamos cierta verdad. He recibido innumerables mensajes de espectadores que han vuelto a comprometer sus vidas con Dios después de ver nuestro último vídeo. Una mujer compartió, he estado dormida espiritualmente durante años, pero estas señales me despertaron. Otro espectador, que alguna vez fue ateo, escribió, ya no puedo negar lo que está sucediendo. Necesito buscar la verdad. El mundo está al borde de un precipicio. Las señales son innegables, las advertencias inconfundibles. Cielo rojo sangre, extraños sonidos de trompeta provenientes de fuentes invisibles y una abrumadora sensación de urgencia se apoderan de los corazones de quienes prestan atención. Estos eventos no son aleatorios ni son anomalías naturales. Son llamadas de atención, mensajes divinos enviados para despertar a un mundo adormecido antes de que se desarrolle el capítulo final de la historia. Jerusalén, el epicentro de la profecía, vuelve a atraer la atención mundial. Los líderes mundiales se están preparando para reunirse y discutir el futuro de la ciudad santa, un evento inquietantemente alineado con Zacarías 12:3, que dice, en aquel día en que todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella, haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones. Todos los que intenten moverla se dañarán a sí mismos. ¿Podríamos estar presenciando el precursor de acontecimientos predichos hace miles de años? La convergencia de la profecía se está desarrollando a una velocidad sin precedentes y más allá de las maniobras políticas, los sucesos sobrenaturales se están intensificando. Han surgido informes de una figura radiante que apareció en el Monte de los Olivos, brillando con luz celestial. Las imágenes de seguridad supuestamente capturaron esta aparición, pero el vídeo desapareció misteriosamente de los archivos oficiales. ¿Es este un mensajero angelical, una advertencia divina? Testigos presenciales informaron que la presencia irradiaba una paz abrumadora, pero exigía una reverencia más allá de la comprensión humana. En todo el mundo, la gente está experimentando sueños proféticos. En 5 países diferentes, los creyentes han informado haber visto visiones idénticas, un shofar sonando en el cielo, seguido de nubes carmesí que se arremolinan en formaciones apocalípticas. Estas no son meras coincidencias. Como dice la Escritura en Amós 3:7, ciertamente el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Aquellos que están despiertos pueden ver cómo se forma el patrón.
Los científicos todavía están desconcertados por los sonidos parecidos a trompetas que resuenan en ciudades de todo el mundo. Estas espeluznantes explosiones tienen un sorprendente parecido con el shofar bíblico, un llamado al arrepentimiento, una advertencia antes del juicio. Los intentos de explicarlos como fenómenos naturales fracasan bajo escrutinio. Los expertos han confirmado que las frecuencias no coinciden con ninguna fuente terrestre conocida. ¿Podrían ser estas las trompetas celestiales del Apocalipsis que empiezan a sonar? En Michigan apareció una imponente columna de fuego que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Se parecía al pilar bíblico que guió a los israelitas a través del desierto, desafiando todas las explicaciones meteorológicas. Estuvo allí durante minutos antes de desaparecer sin dejar rastro. En Suecia, una esfera azul brillante flotaba sobre una ciudad remota antes de desaparecer en el aire. En México, los aldeanos informaron haber visto a un hombre vestido de blanco caminando por el desierto por la noche, su presencia era tan radiante que no podían mirarlo directamente. Cuando se les mostraron representaciones de Cristo, su respuesta fue escalofriante, se veía exactamente así. Estas señales no pretenden aterrorizarnos sino despertarnos. El llamado es claro, regresa a tu primer amor, Jesucristo. El tiempo de la fe tibia ha pasado. Apocalipsis 3:16 advierte, porque, por cuanto eres tibio, ni caliente ni frío, te escupiré de mi boca. El cómodo cristianismo que no exige nada de nosotros está siendo sacudido. El antiguo desafío de Josué está ante nosotros, elige hoy a quién servirás. El término medio está desapareciendo y las líneas se están trazando. Un pastor de Florida compartió un testimonio urgente. La noche después de presenciar el cielo rojo sangre, estalló un avivamiento en su iglesia. Personas que no habían puesto un pie en la iglesia durante años inundaron el santuario, atraídas por un hambre espiritual inexplicable. Los cielos arriba declararon las señales, y los corazones abajo respondieron con arrepentimiento. Esto no es un accidente. Un despertar sobrenatural se está desarrollando ante nuestros ojos. Si reconoces estas señales y sientes la conmoción en tu espíritu, escribe "Estoy listo" en los comentarios. No se trata de religión. Se trata de relación. Dios te está llamando en esta hora crítica. El mundo está cambiando y el tiempo de la indiferencia espiritual ha terminado. Oremos. Padre Celestial, reconocemos estas señales como tus advertencias misericordiosas, que nos llaman a prestar atención antes de que caiga el juicio. No oramos con miedo, sino con reverencia, sabiendo que eres soberano sobre cada cielo rojo sangre y cada sonido de trompeta. Nada te pilla desprevenido. Pedimos discernimiento en estos tiempos. Ayúdanos a distinguir la verdad del engaño. Fortalece a quienes regresan a ti después de temporadas de deambular. Despierta a los que aún están dormidos espiritualmente. Entregamos nuestras vidas plenamente a ti. Nuestra seguridad no está en este mundo, sino en tus promesas inmutables. Pase lo que pase, cumplimos tu palabra. Para aquellos que hoy toman la decisión de seguirte de todo corazón, concédeles coraje y claridad. Que este sea el comienzo de su mayor viaje espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Si rezaste esa oración conmigo, escribe amén en los comentarios a continuación. Amigos, estas señales solo aumentarán en frecuencia e intensidad. Este no es un momento para temer sino para prepararse. Dios siempre proporciona una advertencia antes del juicio. Noé construyó un arca. Moisés confrontó a Faraón. Jonás llamó a Nínive al arrepentimiento. El mismo patrón de misericordia divina se está desarrollando hoy. Continuaré monitoreando estos eventos extraordinarios y brindando actualizaciones a medida que se desarrollen. Asegúrese de suscribirse y presionar la campana de notificación para no perderse desarrollos cruciales que podrían dar forma a nuestro futuro. Los impresionantes cielos rojos sangre y los espeluznantes sonidos parecidos a trompetas que estamos presenciando no son el final de la historia. Sirven como una invitación a unirnos al gran plan de Dios, que se desarrolla ante nuestros ojos. Los residentes de la parte noreste de la ciudad de Oklahoma informan de un sonido extraño y agudo que perturba su sueño, pero la parte más desconcertante. Nadie puede explicar su origen o fuente. En una época de asombro y misterio incomparables, informes de todo Estados Unidos están pintando un cuadro impresionante de una visión de otro mundo. Se dice que el Príncipe de la Paz, Jesucristo, apareció en el cielo, rodeado por una brillante hueste de ángeles.
Este impresionante espectáculo celestial ha dejado a muchos espectadores sin palabras y surge en un momento en el que nuestra nación se encuentra en medio de una profunda agitación. Mientras la discordia política alcanza nuevas cotas, la incertidumbre económica amenaza el futuro y las divisiones sociales se profundizan, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada, al borde de lo que podría ser un ajuste de cuentas monumental. Cuando la gente intenta interpretar el significado detrás de este evento celestial, surgen muchas preguntas. ¿Podría ser esto un llamado divino al arrepentimiento, un rayo de esperanza o quizás una advertencia de las pruebas venideras? Estas visiones impresionantes van acompañadas de inquietantes sonidos parecidos a trompetas y un cielo rojo sangre, lo que aumenta la sensación de misterio e inquietud. La repentina transformación de los cielos en una ardiente extensión carmesí en varios estados, combinada con ruidos espeluznantes y de otro mundo y una oleada de informes sobre fenómenos aéreos inexplicables, ha provocado nuevos debates entre los creyentes sobre las profecías bíblicas del regreso de Jesucristo. A lo largo de la historia, los acontecimientos celestiales y los sucesos naturales misteriosos a menudo se han percibido como mensajes de un reino superior, que llaman a la humanidad a despertar en Moment. Os de duda e incertidumbre. ¿Son los extraños acontecimientos que ocurren hoy en Estados Unidos una invitación divina a reflexionar más profundamente sobre nuestras vidas, instándonos a examinar el mundo que nos rodea con mayor atención? Relatos de testigos presenciales de todos los rincones del país relatan encuentros con fenómenos celestiales inexplicables, dejando tanto a creyentes como a escépticos en asombro y profunda contemplación. Desde las tranquilas laderas hasta las bulliciosas calles de la ciudad, numerosas personas afirman haber visto seres radiantes suspendidos en las nubes, con sus formas resplandecientes pulsando con energía divina. Estas figuras etéreas aparecen en momentos fugaces, dejando una huella imborrable en el alma de quienes las presencian. La más notable de estas visiones es una figura imponente y radiante que inequívocamente se parece a Jesucristo. Los testigos describen cómo su silueta apareció en medio del cielo rojo sangre, envuelta en un brillo sobrenatural que emanaba de su interior. Sus amplias túnicas brillaban con un brillo sobrenatural, mucho más allá de la capacidad de la luz terrenal. Sus brazos extendidos evocaron una poderosa sensación de paz y urgencia, haciendo que muchos se arrodillaran en oración o hicieran llorar a otros, abrumados por una emoción que trascendía la comprensión humana. Junto con esta aparición divina llegaron los espeluznantes sonidos parecidos a trompetas, que resonaron en los cielos como si señalaran una revelación trascendental. Estos ecos celestiales duraron varios minutos, provocando escalofríos en quienes los escucharon, creando una atmósfera de asombro y advertencia. Algunos informaron que una profunda quietud se apoderaba de sus alrededores, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar el momento. Otros describieron una energía eléctrica en el aire, un cambio palpable que hizo que sus corazones se aceleraran con una mezcla de miedo y anticipación. Para aquellos que lograron capturar la visión en cámara o vídeo, el avistamiento no fue solo un suceso extraordinario, fue un mensaje, uno que permaneció con ellos mucho después del evento. A medida que la figura radiante comenzó a disolverse lentamente, desapareciendo entre las nubes como la niebla que se disipa bajo el sol de la mañana, su presencia dejó una huella indeleble en los corazones de todos los que lo vieron. A medida que se difunden las historias de estos sucesos celestiales, las conversaciones se vuelven más intensas, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Algunos interpretan estas visiones como presagios divinos, que indican que un acontecimiento importante está en el horizonte. Otros los ven como señales de tranquilidad, un recordatorio de que seres celestiales nos están cuidando en estos tiempos turbulentos. Para aumentar el misterio, muchos testigos han descrito haber experimentado una presencia intangible durante estos fenómenos celestes. Algunos sintieron una calidez inexplicable rodeándolos, como un abrazo reconfortante de una fuerza invisible, mientras que otros informaron de momentos de repentina y profunda claridad, como si se les hubiera concedido una visión divina de verdades más importantes. Además, algunas personas afirman haber escuchado susurros suaves y melódicos, voces gentiles y angelicales que ofrecen mensajes de esperanza, aliento o incluso llamados al arrepentimiento. Más allá de los encuentros individuales, los acontecimientos celestiales han cautivado a una amplia audiencia, dejando a muchos asombrados por los inexplicables fenómenos. Desde ciudades imponentes hasta campos serenos, enormes formaciones de nubes han adquirido formas llamativas, algunas se asemejan a alas angelicales que se extienden por el cielo, otras forman figuras de seres vestidos con túnicas y brazos extendidos, como si estuvieran en un abrazo divino. Estas magníficas vistas han provocado que los peatones se detengan asombrados, obligados a capturar el momento en fotos y vídeos, con voces temblorosas de emoción y reverencia.
En otros casos, rayos de luz penetrantes han atravesado pesadas nubes de tormenta en patrones fascinantes, que se asemejan a cruces o caminos radiantes que conducen hacia los cielos. Algunos han afirmado haber presenciado siluetas luminosas que emergen de estos rayos, figuras vestidas de un blanco deslumbrante, que aparecen brevemente antes de desaparecer en la resplandeciente extensión. Los testigos han descrito haber sido invadidos por una profunda sensación de paz, como si los hubiera tocado una presencia más allá de la comprensión terrenal. Sin embargo, quizás los relatos más notables provienen de aquellos que, en lugares de culto o incluso dentro de sus hogares, han escuchado melodías celestiales, armonías angelicales que parecen flotar en el aire sin una fuente discernible. Estos sonidos de otro mundo, a diferencia de cualquier coro terrenal, han conmovido a muchos hasta las lágrimas, y sus notas resuenan profundamente en el alma. Algunos describen sentirse transportados más allá del tiempo mismo, suspendidos entre el cielo y la tierra, con el espíritu elevado por la música que se siente tejida con luz pura. Sin embargo, las escrituras también advierten sobre fuerzas engañosas, ángeles caídos alineados con poderes más oscuros, enfatizando la importancia del discernimiento espiritual. A pesar del potencial de engaño, los creyentes se consuelan con la promesa de protección de Jesús, ofreciéndoles consuelo y fortaleza en medio de las pruebas de la vida. La Biblia habla de señales sobrenaturales que marcarán el fin de los tiempos, señales que afectarán al mundo entero. Estos incluyen perturbaciones celestiales, como soles oscurecidos y estrellas fugaces, como se muestra en las dramáticas imágenes del sexto sello del Apocalipsis. Se espera que tales acontecimientos traigan tanto juicio como redención, instando a todos, desde los gobernantes hasta los plebeyos, a buscar refugio de la ira divina que está por venir. En los últimos años, Estados Unidos, una nación conocida por su resiliencia, se ha enfrentado a una ola de desastres naturales sin precedentes. Desde huracanes devastadores hasta incendios forestales devastadores e inundaciones generalizadas, estos desastres plantean preguntas importantes. ¿Estamos simplemente siendo testigos de los efectos del cambio climático, o podrían estos eventos ser el desarrollo de antiguas profecías? Tormentas sin precedentes han asolado partes del país, con tormentas de nieve que han cerrado ciudades enteras, cortes de energía que han sumido a regiones en la oscuridad y olas de frío helado que se han cobrado vidas. En otros lugares, inundaciones repentinas han transformado las calles en violentos torrentes, arrasando con todo a su paso, remodelando paisajes y dejando comunidades en ruinas. Estas implacables fuerzas de la naturaleza nos recuerdan nuestra vulnerabilidad y el poder abrumador de los elementos. Los incendios forestales arrasan con una intensidad casi sobrenatural, consumen bosques y envían altísimas columnas de humo al cielo, lo que indica la presencia de una fuerza invisible en acción. En lugares como Los Ángeles, estos incendios han quemado vastas áreas, desplazando a miles de personas mientras las llamas consumen hogares y vecindarios con una velocidad aterradora e impredecible. Algunos observadores han notado que los incendios se propagan de maneras que desafían la lógica, casi como si tuvieran mente propia, lo que aumenta aún más la sensación de inevitabilidad apocalíptica. Antes de que ocurrieran los desastres, algunos habían informado de luces extrañas en el cielo, que evocaban imágenes directamente del libro de Joel: haré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Una niebla inquietante y persistente ha envuelto partes del país, oscureciendo la visibilidad hasta el punto de una oscuridad casi total. Las carreteras se han convertido en zonas traicioneras y las ciudades han adquirido una apariencia fantasmal. Los viajes aéreos han sido suspendidos, y quienes se aventuran al aire libre hablan de un silencio inquietante dentro de la niebla, como si algo invisible acechara más allá del velo. Esta niebla no es solo un fenómeno meteorológico, conlleva una sensación palpable de presentimiento, un peso ominoso que no se puede ignorar. Además, ha habido informes de voces extrañas y susurrantes transportadas por el viento, misteriosas y antiguas, inquietantes pero extrañamente familiares, como si las hablaran mensajeros invisibles. Estos inquietantes acontecimientos hacen eco de las advertencias de Apocalipsis 8:5, donde se predicen trastornos celestiales junto con perturbaciones terrestres catastróficas. Históricamente, los cielos han servido como lienzo y mensajero, advirtiendo a los fieles en tiempos de gran peligro. El profeta Isaías predijo un tiempo en el que la arrogancia humana sería humillada bajo el peso de la justicia divina, reafirmando la soberanía suprema de Dios. Estas señales no son simplemente advertencias de destrucción, sino llamados urgentes al arrepentimiento. Instan a la humanidad a abandonar sus ilusiones de control y realinearse con el orden divino que durante mucho tiempo ha sido descuidado.
Nos recuerdan que la tierra misma gime bajo la tensión del pecado humano y que el tiempo es un bien precioso que se está acabando rápidamente. A lo largo de la historia, las civilizaciones se han desmoronado cuando se desviaron demasiado de la justicia, y la Biblia relata cómo se dieron 4 advertencias antes de tales caídas, instando a las personas a enmendar sus caminos. Sin embargo, sigue siendo incierto si el mundo moderno prestará atención a estas señales. Algunos atribuyen estas calamidades al cambio climático, patrones climáticos erráticos y negligencia humana, mientras que otros las ven como mensajes divinos que anuncian un ajuste de cuentas inminente. El asombro y el miedo que rodean la ira divina han resonado a lo largo de los siglos, y la repentina destrucción de Pompeya sirvió como un crudo recordatorio de las consecuencias de la decadencia moral. Hoy en día, mientras fenómenos misteriosos continúan desarrollándose en todo el mundo, los líderes religiosos están aprovechando estos momentos para despertar la conciencia espiritual. Sus sermones llaman a la gente a observar las señales, regresar a la gracia divina y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Los paralelos con las profecías bíblicas alimentan la especulación, y muchos creen que estos eventos bíblicos se están desarrollando ante nuestros ojos. Mientras que algunos ven estos desastres como sucesos aleatorios, un reflejo de un mundo en caos, los fieles los consideran invitaciones divinas a despertar antes del ajuste de cuentas final. Sin embargo, los escépticos ven estos sucesos como meros enigmas que deben resolverse mediante investigaciones científicas, en lugar de signos espirituales. A pesar de varias teorías que involucran anomalías atmosféricas, perturbaciones electromagnéticas y cambios geológicos, ninguna explicación explica completamente el alcance, la frecuencia y el momento de estos eventos. Los cielos se llenan de sonidos extraños, los elementos se desataron con una furia sin precedentes y la humanidad se encuentra al borde de un precipicio incierto, lo que deja incluso a las mentes más racionales inquietas por las fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Nostradamus, el enigmático vidente francés, sigue siendo una figura intrigante, con sus crípticas predicciones sobre grandes agitaciones globales. Mientras Estados Unidos se enfrenta a desafíos sin precedentes, conflictos políticos, inestabilidad económica y desastres generalizados, muchos se preguntan si Nostradamus previó el caos que ahora se está desarrollando.